Hola, soy García Barrita Alejandra del grupo CTM3 y este es el ejercicio 2 de la práctica 6, donde utilizando una interfaz gráfica que tenga un botón de arranque y un botón de paro y un display, se haga con el arranque la secuencia de las unidades de 0 a 9 y con el botón de paro se detenga. Primero vamos con el código de Arduino, donde definimos variables de 0, de 1, de 2 y de 3 que van a corresponder a los pines del display. Después tenemos un entero una variable entera que es unidades, una variable booleana, la cual va a corresponder a estado y que va a iniciar en falso. También una variable tipo char, la que se va a llamar data. Seguimos con el void setup, en donde inicializamos la comunicación serial a 9600 baudios y los pines destinados al display se consideran salidas. Una vez hecho eso, nos vamos a la función que corresponde a unidis, que va a ser unidades display, donde cada vez que la variable unidad es igual a 0, va a tener en binario la combinación para formar el 0. Tiene el 1, forma la combinación de 1 y así sucesivamente hasta llegar al 9. Aquí está, por aquí. Hecho esto, nos dirigimos al void loop, donde tenemos un if donde usamos serial.variable y preguntamos información. En caso de que se reciba un dato, se va a guardar en la variable data. Para ello tenemos este método que es read. Se va a leer la información y se va a almacenar. Si se lee el carácter A minúscula, entonces el estado que está en falso pasa a verdadero. Asimismo, cuando se recibe el carácter P, que en este caso es paro, el estado verdadero pasa a falso. Ahora, para que el display vaya cambiando de números, vamos a utilizar un for, el cual donde las unidades van a empezar en 0, son menores a 10 y van a incrementar de 1 en 1. Entonces, cada que el estado sea verdadero, se va a ejecutar la función que acabamos de ver y va a tener una duración de 1 segundo. En caso contrario, entonces tenemos la función de paro, que está aquí abajito, donde todo está apagado. Dicho esto, pasamos al programa en processing. Entonces tenemos la librería que nos va a servir para transmisión de datos. Aquí tenemos el registro de los botones y serial B que nos va a servir para la comunicación. Esto es para el texto y esto nos va a servir para ejecutar este programa. Después tenemos lo que va a corresponder a los botones, donde estos colores nos va a servir para el botón de arranque cuando está encendido y apagado, recordando que el color va a tener esos 3 espacios que corresponden a la combinación de RGB y que en herramientas, justamente en selector de colores, podemos hacer las combinaciones. Y aquí tenemos el código RGB. Después tenemos lo que va a corresponder al color del display. También tenemos lo que va a corresponder al fondo de los cuadros. Como es una interfaz gráfica, tenemos que prácticamente dibujar el display. Entonces su color de fondo va a ser blanco de las secciones y el color de fondo del display va a ser un poco oscuro según la combinación de RGB. En el void 0 vamos a tener primero el tamaño de la interfaz, que va a ser 600 por 450. Después tenemos el puerto, que va a ser COM1, que es un puerto virtual. Y después definimos las características de la fuente, que va a ser Times New Roman, tamaño 28, y va a estar al centro. Pasamos a Void Draw, que en esta parte vamos a prácticamente hacer el dibujo. El fondo va a ser negro y tenemos el panel de control en la posición 295 y 25, 295X, 25Y. También lo que corresponde al display. Primeramente pasamos a lo que es el botón de arranque, donde mostramos su posición de lo que es la palabra arranque cuando está en encendido y cuando está en apagado. También la elipse que va a conformar el botón, el color de la fuente, etc. Lo mismo para la situación de paro. Tenemos lo que es el texto de paro, su posición cuando está en encendido y apagado, recordando que PE, PA, EAE y EA corresponde a los colores que tiene ese botón. Y el botón se forma con el método elipse, donde tenemos primero la posición,
que es 350x, 150y y la dimensión. Ahora, para dibujar el display, recordemos que el display es de 7 segmentos, lo que corresponde a A, B, C, D, E, F y G. Entonces, primero vamos con el fondo, que recordando que el display es un rectángulo, entonces el fondo va a estar en la posición 75. Bueno, primero usamos el método rect, que es para formar cuadrados y rectángulos. Entonces, primero tenemos la posición, que va a ser 75 y 120, 75x, 120y, y después las dimensiones. En este caso va a tener 180 por 260. Primero declaramos el color que va a ser, entonces en este caso tenemos que es el fondo del display, ¿ok? Ahora, en este caso el color que va a separar los segmentos se va a llamar fondo del LED, fondo L. Y comenzamos con lo que es el primero, que es el segmento A. Va a estar en la posición 115, 140 y va a ser con las dimensiones de 100 y 20. Así nos vamos a ir sucesivamente con todos los segmentos: el segmento B, el segmento C, el segmento D, el segmento E, F y G, los cuales tienen el mismo color. Ahora, vamos a pasar con la secuencia. Cuando A sea igual a 1, entonces empezamos con el contador. Cuando el contador sea igual a 1, entonces vamos a mostrar un 0 en el display. Entonces vamos a poner el color que va a corresponder al display cuando esté encendido, que en este caso se va a llamar D, y va a tomar esta posición. La posición va a corresponder a la que está arriba, y aquí está la dimensión. Ahora, ¿qué LEDs se encienden cuando es 0? Se encienden todos los segmentos menos G. Entonces se ponen todos los segmentos menos G. Cuando P sea igual a 2, se tiene que formar un 1. ¿Qué segmentos se van a encender? Se encienden B y C. Entonces solo se colocan B y C. Así sucesivamente hasta llegar al 9. Una vez que haya cumplido esa función, P regresa a 0. Y así se repite. Entonces, ya que tenemos esto, todo esto va a durar un segundo. Y pasamos a lo que corresponde al mouse clicker. Definimos lo que es X y Y. Entonces, para el arranque vamos a definir un rango o un área en donde se pulse y se active. Primero, en la parte de X vamos a definir un rango. Para el mouse en X va a ser mayor o igual a 300 y menor o igual a 400, menor e igual a 400. Entonces, dentro de ese rango podemos dar clic para que funcione ese botón. A su vez, tenemos que definir lo que es Y. Cuando sea mayor o igual a 250 y menor o igual a 450, entonces se forma un área. Dentro de esa área podemos cliquear y que se active en este caso el arranque. Recordando que arranque va a ser cuando A sea igual a 1. Y cuando A sea igual a 0, entonces es el paro. Especificamos el área que va a corresponder al botón de paro, que va a ser mayor o igual a 300 y menor o igual a 400, o sea que está en la misma distancia de X, pero está en distinta posición de Y respecto al botón de arranque. En Y va a ser mayor o igual a 100 y menor o igual a 200. Entonces dentro de ese rango va a estar el botón. Bueno, si se pulsa va a activarse el botón. Ahora vamos a mandar la información hacia lo que es Proteus, donde cuando A sea igual a 1, entonces se va a mandar un carácter. Se va a escribir el carácter A, donde el arranque sea verdadero y el paro sea falso. Recordando que esto lo especificamos en el void draw. Después tenemos que cuando A es igual a 0 se va a escribir el carácter P, donde el arranque es falso y el paro es verdadero. Ahora vamos a ejecutar. Aquí tenemos el panel de control. Pulsamos arranque y empieza el conteo. Paro y se detiene. Ahora, ya que tenemos esto, pasamos a Proteus. Una vez aquí, recordando que para que sea efectiva la comunicación entre Arduino Processing y Proteus, debemos de contar con con el puerto virtual habilitado, que en este caso es COM1. Como se especificó en Processing
se configuró para que sea COM1 el, el puerto virtual, y en Arduino es lo mismo. Entonces aquí cargamos el programa, que es .exe. Ok, le damos play y comenzamos con arranque. Entonces empieza a hacer el conteo, recordando que la simulación en Proteus es más lenta. Entonces pulsamos paro y se detiene. Tenemos que esperar a que la señal llegue a Proteus para que se detenga. Y se detuvo. Volvemos a pulsar arranque y vuelve a empezar. Y bueno, eso sería todo del ejercicio 2 de la práctica 6.